Tenemos en línea a Horacio Salaberry. Bueno, todos los conocen, es directivo de Carvap, fue presidente de la entidad y es también productor de leche en Suipacha, provincia de Buenos Aires. Horacio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Nicolás, un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Muy bien. Horacio, buen arranque de semana y queríamos hablar contigo en principio de cómo está la situación de la lechería, ¿no? Vos sos productor y sabemos que hay varios meses de estancamiento en el precio a salida de tambo. ¿Cómo estás viendo a tu actividad, a la lechería? Mira, la lechería básicamente se venía desempeñando bastante tranquila, digamos, tuvimos un año donde ya en el comienzo del año 2019 hubo cierta recuperación del precio de leche en tranquera, después se fue amesetando, pero más o menos la ecuación económica era bastante interesante. A principios ya de este año se empezó a deteriorar un poco esa condición económica, en algunos casos ya no hubo aumentos y en algunos casos también hubo bajas, pero básicamente no hubo aumentos importantes dentro de este año y empezó a complicar un poco todo el cuadro de costos del productor y básicamente hay una situación que no está muy clara, en la cual se estima de que la primavera produciría un incremento digamos, de litros de leche, que es totalmente normal, siempre se ha dado todos los años claramente, y que esto haría que la oferta superase la demanda y una baja en el precio del tranquila. Estas son algunas de las versiones. Otras versiones indican de que no debería darse esta situación, que el pico no va a ser de características extremas, porque en realidad en el mercado interno siempre hay que considerar que ha habido una caída, pero nosotros claramente entendemos que hay una salida de esto que es el comercio exterior. Ujú. Entonces, entendemos claramente que tiene que haber un enfoque muy claro a un contexto internacional con valores de 3.200, 3.300 la tonelada, que eso haría la posibilidad con un dólar, si bien no tiene una alta competitividad, es un dólar de alguna manera bastante interesante como para poder exportar, así que creemos que básicamente la apuesta tiene que estar dada ahí. O sea, claramente el productor no puede tener una merma en su precio de tranquera, y lo digo desde el punto de vista de las finanzas del productor, ¿no? Porque realmente sería imposible mantener una actividad de la lechería hoy produciéndose una baja en tranquera. Entonces creo que hay que ser creativo y buscar la solución afuera, y claramente hoy el precio internacional puede producir esa cuestión. Bien, Horacio, no sé si llegaste a leer el informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina que da cuenta de que 400 tambos, es decir, el 4% de los tambos, tienen el 25% de la producción de leche y en la otra punta hay 5.000 tambos de menos de 3.000, 2.500 litros, tambos chicos, que son el 50% de los tambos y tienen el 18% de la producción de leche. Claramente esto da cuenta del proceso de concentración, ¿no? Sí, indudablemente hace ya varios años que ese proceso de concentración se está dando. Lamentablemente estas cuestiones se van dando cuando los precios no, digamos, no se corresponden con los costos de la producción tambera, y hace realmente que el productor que no pueda soportar tiene que salir de la actividad. Y eso se ha dado y ha producido una concentración. Dentro de todo, una de las ventajas es que la concentración se ha dado, y lo que tenemos es un amesetamiento de hace, yo diría, más de 20 años. Creo que tuvimos un pico por el 1998, después claramente no hubo grandes producciones, no hemos pasado en promedio los 10.500 millones. Ahora, sobre esto hay que dejar algo muy claro, Nico. Lamentablemente la lechería, yo hace años que lo sostengo, tiene un axioma perverso, y ese axioma perverso es: mayor cantidad de litros de leche en tranquera, menor precio para el tambo. Entonces, si no hay dinamismo en las ventas, si no hay dinamismo en la salida hacia el exterior, en la colocación de la mercadería, es indudable que la producción no se va a aumentar, porque si el aumento de la producción va a producir una baja del precio en tranquera, indudablemente va a desanimar al productor, como lo ha hecho durante todos estos años. Por eso vuelvo a insistir que Argentina necesita claramente volver a los mercados internacionales. Se ha hecho una recuperación durante los últimos cuatro años de aumento de los mercados, y creo que ahí está la apuesta. Si no tenemos una visión clara respecto de colocar mercadería fuera del país, vamos a tener los mismos inconvenientes en la lechería
y vamos a seguir amesetados en la producción. Bueno, esto porque la economía interna no se normaliza, porque si tuviéramos un mercado doméstico más demandante, también habría una mejora en el precio del productor, ¿no? Posiblemente sí, inclusive hemos tenido un mercado interno bastante más dinámico, lo que pasa es que se presume que en base a una pandemia, a un mercado que no venía demasiado sólido hasta ahora, con precios lácteos, yo diría que hay precios lácteos como el tema del precio del queso, básicamente, que ha tenido durante los últimos casi 5 años unos incrementos proporcionales, diría, tomándolo, digamos, en comparación con otros productos lácteos, de unos alimentos muy importantes. Entonces, claramente desalienta el consumo eso. Me parece también que hay que ser bastante creativo internamente como para buscar alternativas de colocar mercadería y más cuando hay una baja en el consumo de determinados productos, ¿no? Pero creo que el precio de muchos de ellos hace inaccesible al producto. Bien, Horacio, te cambio un poco de tema y hablamos, si te parece, de la política agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. Carvap viene manteniendo con los funcionarios bonaerenses reuniones. ¿Cuál es la agenda de temas y qué lugar ocupa en esa agenda la cuestión de la inseguridad rural? Mira, la inseguridad rural ocupa uno de los temas principales. Se ha tenido una reunión de la Comisión de Seguridad, que inclusive hasta participó el gobernador. Y realmente vos sabés que hay un crecimiento de la inseguridad y básicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tememos que eso sea un traslado hacia el interior de la provincia de esas manifestaciones de inseguridad. Hemos tenido circunstancias desagradables, también la estamos pasando realmente por situaciones muy complejas desde el punto de vista de la rotura del cielo bolsa, que no termina de cortarse esa situación. Básicamente la provincia de Buenos Aires por ahí ha tenido menores casos y algunos de los cuales fueron de alguna manera descubiertos, pero realmente estamos muy preocupados en ese sentido. Muy preocupados porque tenemos un comando de patrullas rurales que ha sido una tarea muy eficaz durante estos años. Yo creo que ha sido uno de los grandes logros del gremialismo en acciones con el gobierno desde hace 5 o 6 años, esta creación del comando de patrullas rurales. Este comando de patrullas rurales necesita independencia en cuanto al tratamiento de la tipificación de los delitos rurales y pertrechos, ¿no es cierto? Hay muchas veces que las familias pueden pasar los comandos de patrulla rural en cuanto a lo que es elementos de acción y además todo lo que es el mantenimiento de las camionetas y el combustible para funcionar. Y muchas veces se debe recurrir a los intendentes, claramente, y a las rurales que apoyan. Entonces, creo que es necesario un esfuerzo en ese sentido, una mirada clara y un esfuerzo económico para que los comandos de patrullas rurales puedan seguir trabajando en forma normal. Y me parece que claramente también hay que utilizar la inteligencia y la logística que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires para ir percatando estas modalidades nuevas del delito y básicamente lo que es la rotura del silo bolsa. En el caso de la rotura de silos bolsas, ustedes dicen que no hay animosidad política. Nosotros entendemos, en principio no seríamos serios diciendo que hay animosidad política. Lo que por ahí ha habido, en principio, después sí hubo manifestaciones de miembros del gobierno nacional y también miembros del gobierno provincial, inclusive creo que el gobernador en algún momento también hizo una calificación de alguna manera o mostró una preocupación respecto a eso. Pero hay que entender que claramente en un principio no había manifestaciones claras de los gobiernos nacionales y provinciales, inclusive ni de los municipales. Y cuando no hay expresiones claras, de alguna manera repudiando los hechos, no digo que haya complicidad porque no sería la palabra correcta, pero en realidad hay una cuestión de que parecería que no se le prestaba interés o que era un delito que no correspondía calificarlo o que no tenía una incidencia grande ni en la vida ni en los bienes de un productor. Y no es así. Tiene mucha incidencia en los bienes del productor y tiene mucha incidencia en la producción del país. Cada silo bolsa que se rompe genera un problema para el productor, pero es un problema para toda la cadena y básicamente para el último eslabón, que es la exportación, en un país como Argentina, que tiene una falta muy importante de todo lo que es la generación de divisas, ¿no? Así que el delito no es un delito menor, la rotura del silo bolsa. Es muy importante en cuanto a la vida, la tranquilidad rural y además de eso, los bienes
y de alguna manera la producción del país. Mencionaste el tema del presupuesto para la patrulla rural. ¿Falta dinero? ¿La partida presupuestaria está disponible, Horacio? Mirá, generalmente lo que uno cuando charla con los comandos de patrullas rurales y cuando tomamos contacto con las rurales, hay un déficit, aparentemente es en todos los niveles en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tiene de alguna manera inconvenientes en ese tipo de cuestión. Nosotros entendemos que hay que prestarle atención presupuestaria al comando de patrullas rurales, porque es un comando de patrullas rurales que hay que ser muy claro, es muy eficaz. Se ha tenido un éxito, realmente, si hay un éxito en lo que es la seguridad en su totalidad, el éxito básicamente está en el comando de patrullas rurales. Nosotros sabemos que la inseguridad urbana es muy complicada, pero la seguridad rural, desde que están creados los comandos de patrullas rurales y la interacción que tienen con el productor, la manera en que interactuamos diariamente, que trabajamos con el comando de patrullas rurales, ha sido muy eficaz. Y los productores nos sentimos de alguna manera bastante protegidos en ese sentido en líneas generales. Por eso es algo que hay que prestarle atención. Básicamente hay que tener la independencia clara que tiene que tener y arriba de eso hay que hablar de tener básicamente una ayuda presupuestaria que le permita mantenerse, digamos, en circulación. Horacio, gracias por la nota, gracias por la comunicación con el noticiero de Canal Rural. Te deseamos un buen día, una buena semana. Ha sido un placer, que tengan muy buen día y buena semana.